Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Cuando se vive mucho tiempo, cualquier hábito se convierte en un ritual. Empezó a registrar sus sueños a los 16 años por consejo de un psicoanalista al que Graham fue enviado por sus padres progresistas. Esto era inusual y nuevo para 1920. El psicoanalista le dijo que anotara sus sueños en un grueso cuaderno etiquetado Los sueños de Graham Greene y desde ese momento empezó a escribir. Al menos 2 de sus novelas se basaron en tramas que Greene simplemente soñó. No, nunca se rebajó a tal vulgaridad, interpretar sus propios sueños. Pero disfrutaba desentrañándolos, siguiendo el caótico funcionamiento del subconsciente. Graham Greene había pasado toda una vida poniendo a prueba la fortaleza de su frágil y mimado cuerpo. ¿Qué le impulsaba a seguir adelante? Ambición, terquedad, sed de vida. Greene era conocido en el mundo no solo por sus libros, sino también por sus aventuras. Estuvo en Vietnam, en China y Corea, en Zambia, en Kenia durante el levantamiento Mau Mau, en Malaya durante la guerra de los perros corredores, visitó una colonia de leprosos en el Congo, vio la revolución comunista en Praga, fue amigo de los dictadores de Nicaragua y Panamá. En Israel fue tiroteado por los egipcios, en Marsella fue amenazado por la mafia, le enviaron un punto negro los Tonton Macoutes de la guardia personal del dictador haitiano Duvalier, su casa británica fue bombardeada, le dispararon más de una vez pasó toda una noche en un arrozal, esperando a que un francotirador se durmiera. Siempre bebió mucho y su idilio con el alcohol empezó casi antes que todos sus otros asuntos. 70 años de trabajo ininterrumpido, 60 libros, novelas, ensayos, guiones, cuentos, obras de teatro. Todo empezó cuando iba a la escuela. Su padre era director de una escuela pública en Berkhamsted, y toda la clase pensaba que Graham era un chivato, debía de contárselo todo a su padre por las tardes. Fue azotado, humillado por sus compañeros de clase, y una vez le quitaron su diario personal, que llevaba, y delante de toda la clase, el gran hombre Carter leyó sus poemas de adolescente. Y en otra ocasión le arrastraron literalmente por el barro. Fueron días terribles, solitarios y vacíos. De adolescente, Greene hizo varios intentos infructuosos de acabar con su vida. Nunca ha olvidado la sensación que le embargó en la habitación del segundo piso de la enorme mansión victoriana de la familia. Graham se decidió por un gesto desesperado, tomó unas pastillas y se tiró a la piscina por si acaso. Esta vez sí que funcionaría. Lo rescataron y sus asustados padres fueron con él a Londres, donde Kenneth Richmond, alumno de Young. Este le aconsejó que anotara sus sueños y se pusiera a escribir, a juzgar por tu diario, tiene cierta habilidad para la escritura. Como estudiante en Oxford, Greene compró ocasionalmente un revólver de segunda mano. Por la noche, en un campo de golf, cuando no había nadie, cargó una sola bala en el cañón, se lo puso en la sien y apretó el gatillo. Un clic y nada. En su cuaderno aparece una nota, la vida no pasa ante mis ojos. Quizá porque no hay nada por lo que pasar. Se me acelera el pulso, me tiemblan las piernas, tengo los ojos en círculos iridiscentes, pero de algún modo la vida se vuelve más curiosa. ¿Un cambio temporal? Ya veremos mañana. En 5 meses, el nuevo alumno jugó a la ruleta rusa al menos 6 veces. Luego se cansó de esta diversión, después de muchas repeticiones resulta aburrido. Hay otras formas de liberar adrenalina. En 1933, fue a Liberia, elegida solo porque en el mapa más detallado de la época aún había manchas blancas en las que se marcaba caníbales. La expedición fue una pesadilla, el calor y los espacios interminables resultaban agotadores y vertiginosos. La selva liberiana era como un inmenso seto verde. Los porteadores le instaron a regresar. Caminaba y caminaba, pero nada cambiaba a su alrededor. Mosquitos, serpientes que se deslizaban por el suelo a la velocidad de las llamas, ratas, arena. Se perdieron, se extraviaron y Greene cogió fiebre, permaneciendo dormido un par de días. Pero por la mañana se despertó, y continuó su viaje como si nada hubiera pasado. Durante la expedición no le bastaba con soñar y dejó de escribirlos. Solo tenía fuerzas para apuntes de viaje. Más tarde se convirtieron en el libro Viajar sin mapa, calificado como uno de los mejores libros del siglo sobre andanzas. Entonces estuvo seguro de que nunca volvería a escribir otro libro, porque perecería antes de llegar a la civilización, en medio de la sabana. Se reprendió a sí mismo con todas sus fuerzas, un necio,
un aventurero, un viajero incapaz. Muchos años después, su biógrafo oficial, Norman Sherry, volvería sobre los pasos de Greene, explorando las circunstancias en que escribió Viajar sin mapa. Norman se encontraría en circunstancias mucho mejores, en un jeep con teléfono móvil, navegación por satélite, provisiones de comida y agua, un botiquín moderno con medicinas. Aún así, Sherry recuerda el viaje con horror. Estuvo a punto de verse envuelto en otro golpe de estado en Liberia. Se perdió, cogió la misma fiebre que Greene, pasó un mes en un hospital local y estuvo a punto de morir. Como consecuencia, tuvieron que cortarle parte de los intestinos. ¿Qué decir del refinado Greene, de 29 años, que nunca había salido de Europa? Las emociones le llevaron a distintos países. No podía permanecer en un mismo lugar más de 6 meses. Debía hacerse soldado legionario o espía. Le ilusionaban los viajes de negocios, las misiones secretas. Por fin podría divertirse y ganar dinero escribiendo sobre sus viajes para varias revistas. Se convirtió en agente de los servicios de inteligencia británicos por sed de aventuras, para añadir sal y pimienta a su vida. Después de todo, el espionaje para los Greene era un asunto de familia. Su abuelo fue el fundador de la Unidad de Inteligencia Naval en el Ministerio de Marina. Su hermano mayor, la oveja piojosa de la familia, espiaba para Japón. Y su hermana Elizabeth era miembro del MI6 y estaba casada con un destacado funcionario. En el MI6 le cogieron por sorpresa. Aunque la dirección se opuso rotundamente. ¿Qué clase de agente es este tipo? Mira su historial. Se unió al Partido Comunista Británico a los 18 años. Temperamento inestable. Varios intentos fallidos de suicidio y casi 6 meses de tratamiento psicoanalítico. ¿De qué clase de inteligencia podemos hablar? Pero la hermana Elizabeth y su marido fueron persistentes, y la dirección del MI6 satisfizo sus necesidades. Así que en 1940 el escritor Graham Greene se convirtió oficialmente en espía. Fue enviado a Freetown, la capital de Sierra Leona. Dios, qué aburrido fue este servicio para Greene. Seguir a los marinos franceses, codificar telegramas, inspeccionar los barcos de los países neutrales, hacer informes sin sentido. Y en 1941, el destino del mundo no estaba, evidentemente, en África. Una pequeña villa criolla a un par de kilómetros del centro de la ciudad, el mar chapoteando tranquilamente, tardes interminables con una botella de whisky y una pila de papel. No hay mejores condiciones para un escritor y no se puede pensar, pero el aburrimiento, lo que el aburrimiento. Greene componía voluminosos informes y reportajes de fantasía. En ellos pululaban imágenes unas encima de otras, desordenadas citas de obras clásicas, extrañas metáforas, insinuaciones. En Londres, los ojos se abrieron de par en par, se rascaron la reputación y leyeron con creciente asombro. La única iniciativa que surgió del agente 55209 fue la idea de abrir un burdel ambulante, cuyas chicas estarían al servicio de su majestad y sonsacarían a los clientes información importante, principalmente a los oficiales de Senegal. Pero por alguna razón, a los superiores no les sirvió la idea de Greene, y pronto trasladaron al aburrido y casi borracho agente a Londres. Fue asignado al sector 2 de contrainteligencia militar con la tarea de recopilar información sobre lo que está sucediendo en el Portugal neutral. Un trabajo rutinario. Y analizó pedante y escrupulosamente los hechos, aprendiendo las sutilezas del servicio secreto, no mentir nunca, ni siquiera en las cosas pequeñas, de lo contrario te confundirán y te tomarán por un traidor. Dar siempre cuenta de sus propios actos, y estar dispuesto a responder a cualquier pregunta, la más trivial. La pregunta, ¿por qué fue a comer a este pub en concreto? Por ninguna razón. Guión es la respuesta equivocada. La respuesta correcta es, tiene los mejores filetes del condado. Pronto resultó que Greene era un espía nato, lo hacía todo con precisión, exactitud y tenía una especie de don sobrenatural. En el MI6 es difícil hacer amigos. Todos se miran con recelo y Graham se hizo íntimo de una sola persona, un tipo maravilloso llamado Ken Philby. Y entonces, sorpresa, que resulta ser un agente soviético y se escapa a Moscú. El traidor Philby siguió siendo para él un amigo íntimo y Greene incluso compuso un prólogo para su libro Guerra Silenciosa. Sí, adivinó que Philby doble agente, pero el concepto de amistad que valoraba desde la infancia. A mediados de 1943, Graham dimitió de la contrainteligencia ante el asombro de todos. En una de las entrevistas Greene dijo, si me enteré de que Philby, un agente doble, yo nunca renunciaría a él. Le hubiera dado un amistoso de 24 horas para escapar y solo entonces habría llamado a la policía.
Philby no había olvidado tan noble gesto. Sentado en Moscú, en un estrecho piso frente a la Universidad Estatal de Moscú, que el KGB le había alquilado, confesó con nostalgia que solo soñaba con dos cosas, una botella de buen whisky sobre la mesa, y su amigo Graham Greene a la mesa. Un día llamaron cautelosamente a la puerta del piso moscovita de Kim Philby. El explorador abrió la puerta e inmediatamente se echó a la espalda un revólver preparado de antemano. En el umbral, con una botella de whisky en las manos, se encontraba su amigo y antiguo subordinado, el escritor de fama mundial Graham Greene. Nuestro hombre en La Habana, el americano tranquilo, el oficio del miedo. Estos libros los ha leído todo el mundo o casi todo el mundo. Pero solo unos pocos saben hoy que, durante la Segunda Guerra Mundial, el autor de famosas novelas de espionaje fue miembro de la inteligencia británica. En realidad, Graham Greene no tenía ningún cargo político. Solo le gustaba viajar por el mundo a cambio del dinero de otros, estar en el meollo del asunto, comunicarse con presidentes, lores, dictadores. Al fin y al cabo, solo es un escritor y colecciona material para libros. Greene se burló cruelmente de la inteligencia británica en su novela Our Man en Habana. Simpatizaba con Castro. Un escritor de verdad no tiene convicciones, solo nervios, citó Greene a un sabio japonés. La vida personal del escritor merece un capítulo aparte. Aquí todo es aún más complicado. No es un triángulo amoroso. Para Graham Greene sería demasiado vulgar y banal. En su vida se alinearon figuras mucho más complicadas, desde las sacerdotisas del amor hasta los aristócratas de la sociedad. Camboyanas frágiles como pájaros, alemanas poderosas, africanas con sus apetitosas redondeces, vietnamitas tranquilas y sumisas, mexicanas temperamentales, tailandesas serviciales, justo a tiempo para traer una pipa con una fumada, romances con actrices, periodistas, admiradores de talento, relación duradera con una ilustradora de libros, sorprendentemente fea. Dorothy Glover, una mujer fea es más peligrosa que una guapa, explicaba Graham a un amigo. No puedes dejarla. A menos, claro, que seas un canalla, y su romance más loco y temerario con la esposa del coetáneo Harry Walston. Esta última le fue presentada por su esposa Vivienne. Catherine Walston admira tus romances y desea conocerte. La bella y rica Catherine coqueteó. Es un placer hablar con usted. ¿Le gustaría venir a nuestra finca? Es maravillosa. Sí, ahora mismo. Tengo que estar en Oxford mañana, objetó Greene. Oh, eso no es nada. Mañana alquilaré un avión y te dejaré en Oxford. Su romance fue como un tsunami. Se conocieron en Capri, volaron a París para tener citas, se fueron de vacaciones a Madagascar, merodearon por hoteles discretos de todo el mundo. Él le propuso matrimonio. Lanza tu par, te quiero. Ella movió negativamente la cabeza como respuesta. Y empezaron años, décadas de tormento, cartas interminables, en las que rogaba a Catherine en distintos momentos que estuviera solo con él, meses de depresión, de la que no podía salir. Volvió a pensar en quitarse la vida. Compró una pistola y somníferos. Y luego, furioso, se desahogó con un odiado rival en el libro El final de una novela, describiéndolo todo sin tapujos. La novela se convirtió en un bestseller. En la portada se leía dedicado a Catherine. El libro se convirtió inmediatamente en una película. Pierre Harry Walston con horror reconoció a sí mismo en un cornudo divertido, patético, superficial, un funcionario del gobierno que no ve más allá de su propia nariz, y junto con él, reconoció felizmente todo Londres y el mundo. A Greene se le negó una casa. Al final de su vida, se enamoró y compró una casa en el Cabo Antibes en el barrio de su amor Yvonne y dejar no mucho tiempo, pero de nuevo se sintió feliz. Graham Greene murió el 3 de abril de 1991 a la edad de 86 años y sus últimas palabras fueron, bueno, ¿por qué se ha alargado tanto? Poco antes de su muerte, en una conversación con el Dr. Graham Greene dijo, ya soy doctor honoris causa por Oxford, Cambridge, la Universidad Estatal de Moscú y una docena de universidades más, y he recibido la Legión de Honor. Lo único que me falta es el premio Nobel, pero sobre él, se lo diré en conciencia, hace tiempo que dejé de pensar, tantas veces me han nominado y luego me han dado la vuelta, que resulta hasta ofensivo. Dicen que el presidente del Comité Nobel no me soporta, pero Dios es su juez, y no me importa. Ya no quiero vivir, ya no quiero hacer nada, todo ha quedado atrás, solo me queda el cansancio y preguntas, 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 preguntas.
Graham Greene ha pasado a la historia como uno de los autores más citados del siglo XX, y también como el autor con mayor número de candidaturas al Premio Nobel de Literatura de toda su historia.